Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. Bueno, la presentación o la propuesta de esta semana va a ser hacer un mini bolero para las nenas. Una prenda sumamente paquete y coqueta, muy fácil, muy simple. Empezamos desde un rectángulo casi cuadrado, también según la medida que les voy a pasar, y terminamos en semi-redondo porque tejemos en circular para formar lo que sería la solapa y el vuelo del largo del bolerito. Le hice un lacito para atar, ¿sí? Y esta es la consigna. Acá tenemos las sisas. ¿Vieron? Acá tenemos un rectángulo. Esto y esto. Esta altura acá. Y lo demás es lo que hace en circular y hace ese vuelo. Esto es la solapa. Se viene hacia acá, se dobla un poquito, se hace la moña. Si quieren le pueden poner un botoncito, es a gusto de cada uno. Y ya tenemos conformada la prenda, que puede ser bolero o chaleco bolero. Se llama de las dos maneras. Es muy fácil y muy bonita. La pueden hacer para bebés, para niñas y para personas grandes, señoritas y señoras. Paso a explicarles. Este bolerito tiene un ancho de espalda de 22 centímetros. ¿Sí? 22 centímetros. Que sería de 9 meses al año, 22 centímetros. Y de 3 meses a 6 meses, 18 centímetros, perdón. 18 centímetros la base de cadenas que vamos a hacer, que sería esta. Yo ahora voy a tejer el más pequeño, ¿sí? El número de cadena depende solamente del material que van a utilizar. Si es hilo fino le va a entrar muchísimas más cadenas de lo que me entraron a mí acá, que son 33, para una medida de 18 centímetros, que sería de 3 a 6 meses para una bebé, ¿sí? Si lo van a hacer con este tipo de lana, es de 3 hebras la lana, ahí se ve bien. De 3 hebras, ahí se ve bien. De 3 hebras. Usen el material que tengan a disposición, el que les guste, el que está en el mercado, el que está de moda, el que quieran, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando van a poner las cadenas utilizan el centímetro, que es el otro material que van a necesitar, mida 18 centímetros o en su defecto 22. Poder vender y preparar ciertos paquetes, por ejemplo, de 25 unidades, y poder vender y ofrecer al potencial. ¿Cuántas cadenas? No lo sabemos. No lo sabemos. Tenemos que hacer cadena, 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 cadena. Medimos y bueno, estamos en 20, nos pasamos, estamos en antes. Y tienen que ir viendo. La medida es personal. La medida es de cada uno que va a medir la espalda del que le van a hacer. Para una señora, por ejemplo, puede tener un 28 de espalda, puede tener un 33 de espalda, van midiendo y esa es la medida. El alto será la cantidad de carreras tan necesarias como para llegar a tener una sisa. Y acá está la trampita. Hacemos un rectángulo y de 3 a 6 meses necesitamos 18 centímetros de ancho y para una sisa 9 centímetros. Son poquitas carreras que vamos a tejer. Y de 9 al año, 22 centímetros de ancho de inicio y una sisa de 11 centímetros. Cuando yo me ponga a tejer se van a dar cuenta lo que les voy a decir o lo que estoy tratando de decirles acá. No es que vamos a tejer la medida exacta total de la espalda, de la nuca abajo espalda. No, 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 no. Es como si fuera el centro de la espalda. Acá tenemos una sisa y acá tenemos otra. Y este es el rectángulo que vamos a tejer.
Este alto es la sisa, este alto es la sisa. Es como si fuera el centro, ¿sí? Entonces, con ese parámetro ya sabemos que da a la espalda y no va a quedar tirante. Tenemos la medida de lo que sería la sisa, supongamos, ¿sí? Y acá tenemos la otra. Y entonces con esos nos dirigimos y podemos medir y podemos seguir continuando haciendo todo el vuelo, todo alrededor. Ahora cuando yo me ponga a tejer se van a dar cuenta. Paso a mostrarles que lo tejí con un ganchillo del 3.5 y medio. Lo hice con una lana gruesa matizada. Usé tijera centímetro y acá estoy usando una lana simple, pero también del mismo grueso. Este tiene 43 cadenas y este tiene 33. Este tiene 22 centímetros y este tiene 18. Paso a mostrarles. Tenemos la base de cadenas que medimos de la espalda y empezamos. 2, 3 para subir y 1 para doblar o girar. Hacemos lazada y vamos a contar en la base. 1, 2, 3, 4 y en el quinto ahí vamos a levantar una lazada, 2 lazadas y lo pasamos porque es como un punto puff pero hecho con lazada. Hacemos 2 cadenas de separación y repetimos una lazada, 1, 2 y pasamos todo junto y quedaría así. 2 cadenas y vamos a saltar 3 espacios, 1, 2, 3 y en el cuarto repetimos el motivo de 2 lazadas separadas por 2 cadenas, 2 cadenas, una, 2 y volvemos a repetir el punto de 2 lazadas, ahí, 2 cadenas para separar y ahí va quedando el motivo y saltamos 1, 2, 3 en el cuarto, dos cadenas, hacemos uno más, 1, 2, 3 en el cuarto y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final. Y hacemos 2 cadenas de separación así hasta el final. Así nos queda para la talla pequeña. Lo pueden hacer con hilo más fino, lana más fina, según la estación en la que vivan, tanto para verano, primavera como invierno. 1, 2, 3, 4 y acá terminamos con un punto alto que fue como empezamos. Acá empezamos con un punto alto y separamos con una cadena. 1, 2, 3, 4, una cadena. Yo acá hice 2. Sí, hice 2. Entre motivo y motivo van 2 cadenas de separación, principio y final, al lado de cada punto alto una cadena. No precisa más que eso. Y quedaría así. Levantamos 1, 2, 3 para subir y 1 para girar, siempre al principio y al final. Nos vamos adentro del motivo y vamos a repetirlo, tomando lazada y realizando las 2 lazadas, 2 cadenas, 2 lazadas,
y 2 cadenas de separación. Así. Como se abre la lana, me cuesta pasar la aguja. Estoy con los brazos extendidos, es un poco incómodo. La particularidad de esta prenda es que a medida que la nena, la bebé, va creciendo, le va quedando más hermosa porque va quedando como una torerita. Entonces, pura simpatía el desplazamiento de la niña con una prenda de estas características. Así que la van a usar muchísimo, hasta que quede chiquita, chiquita, lo más bonito que van a ver. Atraerá la mirada de todos de tan simpático que le queda la prenda. Y así continuamos hasta llegar el alto de sisa, que sería 9 centímetros en este caso. Para la siguiente talla serían 11. Aumentamos 2 centímetros por talla. Con eso alcanza para las nenas. Y así continuamos. Este comienzo de prenda es de repetición, o sea que es muy fácil de seguirlo, solamente hasta llegar a los 9 centímetros de ida y de vuelta, que es lo que precisamos de alto, para comenzar a separar lo que serían las sisas o prepararlas y realizar el resto de esta prenda. Le podrán hacer en varios colores para lucir, poniéndole botones, moñito, tiritas, cordones, y terminamos con un punto de cadena. Acá contamos el punto que separamos y entonces acá que nos metemos. Ahí. Levantamos 1, 2, 3 para subir y 1 para doblar. Y continuamos de ida y de regreso hasta tener los 9 centímetros de alto. Bueno, tenía que hacer 9 centímetros de alto para la sisa. Y con una vuelta menos no llegaba a los 9. Entonces queda casi 10. No le hace tanta diferencia. Les muestro porque no me gusta que si les da error o algo, que se queden con la duda. Me gusta decir todo, cómo son los parámetros. Así que pueden jugar con esas medidas. Puede quedar en 9, 9 y medio, 10, 8 y medio, 9, 9 con algo. Puede quedar porque va perfectamente bien. La lana por lo general es muy noble, entonces cede también muchísimo. Antes de continuar, quiero contarles que este es el ancho del bolerito. Este es el alto de la sisa, ¿sí? Y el alto de nuestra prenda es lo que vamos a tejer alrededor. Ahora vamos a comenzar a tejer alrededor de este ancho y ese será el alto final de la prenda. El alto es esto junto con esto. Esto es el alto. Esto es el ancho. Bien. Terminamos, llegamos a la medida y lo que hacemos es, vamos a tejer de acá para hacer la sisa. Y vamos a hacer tantas cadenitas como sean necesarias para llegar al otro extremo y que la misma no nos quede ni muy apretada ni muy floja. Las que me siguen ya saben cómo yo tejo. Y trato de que quede lo más suavecito unido un extremo con el otro para que quede bien. Acá quedaría tirante. Entonces faltaría. Miramos de nuevo. Sigue tirante, uno más. Y ahora vamos a contar 1, 2. En el tercer cadena, ahí un punto deslizado.
y vamos a mirar. No quedó tirante, quedó bien. Continuamos tejiendo en redondo para llegar al otro lado de la sisa y lo que hacemos son puntos bajos. Acá tenemos uno, entonces acá vamos a hacer uno. Acá vamos a hacer dos, que es donde está la lazada. Acá también vamos a hacer 2 puntos bajos. Los agarran en el aire, que es mejor. Hacemos 2. Esto es para que nos dé la cuenta del punto, porque vamos a continuar con este punto con algunas variables nada más, pero siempre va a ser la lazada tipo puff. Y así vamos hasta el otro extremo, puros puntos bajos. Estamos trabajando en el inicio del ancho, en la carrera de inicio. Es un poco difícil trabajar en la carrera de inicio porque muchas veces no se ve el punto, porque está apretado. Por eso lo trabajo en el aire. Adentro del motivo hacemos 2, afuera 2, adentro 2, dos, acá hacemos 1 y 1 en la cadena para hacer lo que sería la lazada, la cadena larga de la sisa. Obvié contar las cadenas porque nos tiene que dar exactamente igual en el otro lado y de la misma manera que lo tejimos, ni muy apretado ni muy flojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cadenas. Esta colita de acá después la ocultamos bien. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y nos vamos al otro extremo. En la tercera cadena de inicio. Y acá tenemos las 2 sisas. Ya comenzamos a ver algo de la prenda, todavía no vemos nada, nos llama la atención todavía. Continuamos tejiendo en redondo, un punto bajo acá porque tenemos solo una cadena, acá adentro hacemos 2, afuera 2, puntos bajos, adentro 2, afuera 2, así hasta llegar a la cadena de la sisa. Y unimos con punto deslizado en la primera cadena. Acá mismo levantamos 3 para subir y 1 para doblar. Siempre va a ser igual. Acá saltamos un espacio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el cuarto espacio, ahí vamos a empezar a hacer el primer grupo. Dos cadenas. El segundo grupo. 1. El segundo. 2 cadenas y el tercero. Ahora es de 3. Es como una florcita, 2 cadenas de separación, ¿sí? Saltamos 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, voy a parar un poquito acá para explicarles algo.
Si en la cuenta de sus cadenas, porque varía según la medida de cada espalda, no les da para saltar 4 espacios para hacer el motivo y tienen 3 y tienen 2, lo hacen igual, no va a pasar nada. Son truquitos que se hacen. La primera carrera por lo general no modifica el resto. Palabra que lo sé. Ya continuamos con grupos de 3. Hacemos 3 motivos adentro de la cadena, separados por 2 cadenas, y continuamos. 1, 2, 3, en la cuarta hacemos el motivo. La cantidad de motivos que le da en una sisa es la que van a hacer en la otra. Esa es la igualdad o la simetría. Y ahí tenemos 2 cadenas de separación y continuamos. 1, 2, 3 en la cuarta. Para usar con una polera, con un suéter, un pullover, remeras de algodón, quedan súper bonitas las nenas. Súper bonitas. Las adolescentes y las señoras. No hay límite de edad. Y acá me sobra un punto, no le voy a dar corte y me hago el punto alto acá. Eso es lo que yo les decía, que a veces nos puede dar o a veces no. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 motivos y vamos a continuar con 4 motivos en la otra sisa. Una cadena de separación y me voy al centro del motivo que vengo en esta fila y voy a repetir el motivo de 3. Separado siempre por 2 cadenas, repetimos hasta el final y para hacer la otra sisa. Bueno, así va quedando y va tomando forma. Cuando llegamos al borde de lo que sería la sisa, vamos a darle final a este lateral como lo comenzamos acá, con un punto alto acá, con una cadena de separación, pensé que la había hecho, una cadena de separación y un punto alto. Entonces tenemos todos los lados igual. Separamos con 2 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y repetimos el mismo motivo. Es como una florcita. 2 cadenas. Dos lazadas que unimos juntas. Y nos queda así. Volvemos a saltar 4 espacios y en el número 4 volvemos a repetir y vamos a repetir el punto alto que va solo acá, separado por una cadena, y acá en el medio vamos a repetir el motivo que hicimos en este otro lado. Como referencia, miramos en forma de espejo y hacemos exactamente igual. Ya va teniendo mucho más forma. Vamos a dar paso a la siguiente vuelta. Acá volvemos a levantar 3 cadenas para el primer punto, que es el lateral, una cadena para separar. Ahora vamos a trabajar en este hueco y vamos a hacer un grupo de 2 motivos de lazada, 2 cadenas de separación y 2 lazadas. Así sería el primer grupo. Ahora separamos con 2
hay una amplitud acá. Y trabajamos en el hueco que sigue, estamos en el mismo motivo de flor. Entonces acá tenemos el aumento. Y hacemos nuevamente nuestro motivo. Motivo, 2 cadenas, el motivo. 2 cadenas y nos vamos al hueco que sigue acá y hacemos exactamente lo mismo. 2 lazadas que pasamos juntas, 2 cadenas y las 2 lazadas para hacer el motivo. 2 cadenas de separación que quedan en el medio y repetimos el motivo. Dos cadenas y repetimos la lazada doble para hacer el motivo. Ahora sí, 2 cadenas para ir separando. Repetimos, acá hacemos un punto alto, una cadena para separar, trabajamos acá igual que acá. Cuando llegamos acá, separamos con una cadena cuando terminamos y levantamos el punto alto. 2 cadenas y trabajamos acá. Primer motivo, segundo, con 2 cadenas de separación. Así queda esta vuelta. Acá teníamos la flor de 3, la cual ahora se dividió y se hicieron 2 grupos. Volvemos a subir con 3 y 1 para doblar y nos vamos al centro y realizamos un motivo. Dos cadenas y vamos al otro y hacemos exactamente lo mismo. Dos cadenas, saltamos al otro y repetimos. Dos cadenas para separar y vamos al centro de las cadenas y hacemos el otro par de motivos y así sería esta vuelta. Esta vuelta se hace de esta manera. Cuando se llega acá se termina el grupo, primero este, después este, una cadena para separar, el punto alto realizado acá, 2 cadenas y continuamos haciendo de igual manera toda la vuelta, una cadena para separar. Acá se van a dar cuenta que es más angosto, acá ya hacemos 2 y acá levantamos el punto alto, que son los laterales, las columnas, acá y acá. Así tal cual seguimos toda esta vuelta con esta serie. Ya tengo levantado el lateral como veníamos y ahora los motivos serán los del comienzo, que eran de 3. Habíamos hecho de 2, después 2 solos. Ahora vamos a hacer el de 3, que es la florcita. Entonces adentro del huequito vamos a realizar 3 motivos. Así, 2 cadenas de separación y volvemos a repetir los 3 motivos por cada 2 cadenas del motivo anterior, o sea, en cada centro. Así sería la secuencia de ahora. Continuamos. El inicio ya lo saben hacer. Y ahora, después de la flor, vamos a repetir esta vuelta.
que eran 2 grupos separados por 2 cadenas adentro de la flor. Las vueltas van a variar según la medida de espalda. Según la medida de espalda de la niña, adolescente, señorita o señora, cuando ustedes den el doblez de lo que es la sisa, la manguita, que llegue uno con el otro para poner el lacito y el botón, ya estaría bien. Si lo quieren menos, le ponen menos vueltas y queda torerita. Es a gusto de cada uno. Y continuamos. Toda la vuelta con grupos de 2 adentro de la flor. O sea, en el grupo de la flor que son 3 pétalos, en el medio vamos a hacer un grupo de 2. Queda así. Bueno, así quedó la prenda. Como ven, tiene mucho vuelo, bien femenina, ¿sí? De 3 a 6 meses y un poquito más también. Es un lindo chaleco torera bolero de lana gruesa para vestirlas divinas. Acá le pueden poner ya sea el botón, o si no le ponen una correa hecha de la misma lana con cadenitas como yo hice en el otro. A mí me pareció más lindo ponerle el botón y ahora se usa todo fuera de forma, vamos a decir. Es romper con los esquemas que uno tiene visto desde siempre. Por ejemplo, las personas que somos un poco más grandes. Yo tengo 52 años. Entonces, antes no le ponían a un bebé un botón así, ahora sí se pone. Antes a un bebé no le ponían un color negro, ahora sí. Entonces, jugando un poco con los parámetros de lo que son las modas implantadas, podemos hacer cosas bien bonitas para nuestras niñas. Deseo que lo puedan hacer, que lo puedan ver lucir en un ser querido, que lo puedan regalar, que sea un presente formidable. Que tengan buenas ventas aquellos que se dedican a vender. Recuerden incluir en la cuenta matemática, cuando van a hacer el cálculo de cuánto van a cobrar una prenda, de calcular todo el material que usaron, ya sea lana, hilo, el botón, un lacito, una moñita, todo eso entra en la suma. Ese resultado da un número y ese número lo multiplican por 3. El resultado de esa multiplicación es el que van a cobrar en su puesto de trabajo a una potencial clienta. Esa es la referencia para cobrar los trabajos. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible se los voy a ir respondiendo con mucho gusto y con mucho amor. Les mando un abrazo muy sentido, con mucho bien, con mucha paz y mucha bendición a cada rincón de este planeta mundo, y que tengan muchísima prosperidad, con muchísima salud y con muchísimo trabajo. No se olviden de dar un like para arriba si les gustó este tutorial, de compartir a sus amigos y allegados y compartir también entre sus redes sociales, así me ayudan a mí a crecer. Los espero en la próxima con otro lindo tutorial. Lindo, bueno y barato y muy fácil. Chao.